concierto con el que finalizó el Reich. 11 de abril de 1945. Estamos a unas semanas de la gran derrota de los alemanes y los soviéticos bajo el mando del mariscal Zhukov le estaban ganando la partida a la Wehrmacht en el frente oriental. Los aliados bajo el mando del general Eisenhower empujan a las SS y lo que queda de la Wehrmacht hacia Berlín en una carrera por demostrar quién es el más fuerte y el mejor de los aliados. Mientras tanto, el Führer, como un cobarde que teme afrontar las consecuencias de sus acciones, está considerando la opción de enviarse al lobby. En el Inter, Berlín arde, los ataques aéreos constantes que destruyen casas, museos y oficinas no cesan. Y mientras el representante de la Alemania chistosa tenía como música de fondo, como tú cuando pones a Karol G o a Peso Pluma de música de fondo para estudiar en el examen más difícil de tu vida, a Richard Wagner, más en específico, oyó la escena final de Su Anillo del Nibelungo. Esto será un dato de vital importancia para el futuro. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Para eso debemos remontarnos varios años antes, cuando en 1945, Alemania, Segunda Guerra Mundial y no eran palabras que debían censurarse. Y que de hecho tengo que hacerlo yo también, ya que si no YouTube me borra o bloquea este video. Más en específico a cuando el gemelo malvado de Chaplin tenía unos tiernos 12 añitos y todavía no era un psicópata megalómano homicida que logró que mentes brillantes como doctores, abogados y políticos cometieran crímenes contra la humanidad. En ese tiempo, Hitler adoraba y era fan de una persona, solo una persona, el músico de ópera Richard Wagner, creador de obras como Rienzi y la ópera más larga del mundo, El Anillo del Nibelungo, con una duración de 16 horas que narra la lucha entre dioses y humanos por el Anillo del Oro del Rin, una lucha que muchos han dicho es una alegoría a la lucha de clases que pasó en 1848. Al final de la ópera, las injusticias cometidas por los dioses son castigadas y Brunhilda, una valquiria, comete inmolación y con el fuego de su pira destruye el Valhalla, purificando la tierra. Esta es una de tantas coincidencias que el del bigote de brocha compartirá con el autor. De hecho, podríamos hacer toda una lista de lo que estos dos compartes y cuando me puse a analizarlo me dio terror. Analícenla conmigo. Megalómano y obsesivo del control, check. Rápido antisemita, check. Fiel creyente de la raza aria, check. Mamador de Alemania, double check. ¡Listo! Aunque han de saber que si bien tienen estos puntos en común, sus motivaciones no podrían ser más contrarias. En fin, que luego de una carrera frustrada de pintor, un libro de poca o más bien nula aportación cultural, Hitler llegó a ser el dictador de Alemania de los 40. Dominó media Europa, hizo una gran matazón y nuestro querido Fito adaptó su amor por Wagner a la política hasta niveles ridículos. Ejemplo, los alemanes marchaban por las calles, debía sonar la cabalgata de las Valquirias. ¿Tu país era conquistado? La música de fondo era la entrada de los dioses al Valhalla. Vamos, que aquí todo era muy coquete. No como el jazz naquet de los Yankees o como el músico judío de Schoenberg que destrozaba y corrompía a la juventud alemana. Ya que hablamos de Wagner y la inspiración que tuvo en Hitler, vamos a hablar del propio compositor y de la familia de este. Ya que el compositor tuvo un hijo que era todo un playboy bisexual hedonista que disfrutó la vida sexual que tenía la República de Weimar, o en otras palabras, andaba de ramero. Esto derivó en escándalos que llevaron a su madre a la locura. Su solución para parar el comportamiento de su hijo, casarlo con quien el investigador de este video cataloga como, y cito, bruja desquiciada, Winifred Wagner, alguien que fue devota a las ideas de Hinkel y se rumora, el pintor austriaco andaba de pinche pirujo. En fin, aunque Hitler y Winifred querían usar a Wagner y su música, siempre habían formas en que esto se volviera en su contra, o al menos terminara en alguna ironía. Empecemos con los intérpretes, y es que la música de Wagner es reconocida por su dificultad. Casi nadie puede hacerlo, y los pocos que podían eran incómodos. Y con incómodos me refiero a, por ejemplo, Max Lorenz, un hombre de voz potente que representaba a la perfección a los héroes wagnerianos, rubio, masculino y muy viril. Un macho pecho peludo, lomo de plata y pito de oro que resulta era gay. Muy gay. A tal punto que la policía alemana lo arrestó mientras hacía el frutifantástico con un joven y que logró salvarse de la cárcel, o peor aún, los hornos, gracias a la participación de la propia Winifred, ya que en sus palabras, sin Lorenz no
existe Beirut! Sitio vacacional favorito de Hitler y lugar del festival por excelencia de Wagner, donde se representan sus obras. Pero la atención que puso a cosas como el arte, la música, la pintura o elementos culturales, Hitler debió ponerla en sus tácticas militares, ya que después de sus éxitos iniciales, lo que vino fue, como sabemos, solo errores. Y es así como llegamos al inicio del video. Los aliados están acorralando a Hitler, aún creyendo en la victoria final que saboreaba en Beirut. Da órdenes a ejércitos imaginarios en lo profundo de su búnker. No importan los ataques aéreos constantes que destruyen casas, museos y oficinas, el Führer aún cree que puede ganar, solo tiene que ser como los héroes de Wagner y salvar a su querido Reich. Pero todos lo están abandonando, hasta su arquitecto Albert Speer. Speer intenta rescatar a civiles y ponerlos fuera de la zona de peligro, además de rescatar a unas cuantas instituciones que se pueda. Una de estas es la Orquesta Filarmónica de Berlín, considerada la mejor del mundo, que ahora enfrenta la aniquilación junto a los nazis. El plan de Speer para la Filarmónica era evacuarlos en secreto a Baviera, donde serían capturados por los aliados, y ahí que esperen el fin de la guerra. Antes de irse, solicita un último concierto, una última canción antes de que se baje el telón. La Filarmónica acepta. Y esa noche de abril, mientras las bombas caían alrededor de la sala, se cimentó la fama de la Filarmónica como la orquesta que tocó para el fin del mundo. ¿Y quién mejor para cerrar la historia que Wagner? En el concierto se oyó la escena final de su Anillo del Nibelungo, esa donde Brunhilda proclama que lo que está a punto de hacer es resultado de los pecados de los dioses. Prende una pira fúnebre, declara su amor por su amado esposo Siegfried y se lanza ella misma al fuego, el cual crece con rapidez hasta alcanzar el Valhalla, la casa de los dioses, destruyéndolo y también a los dioses. Cuando el fuego lo consume todo, las aguas del Rin apagan las llamas y purifican la tierra de las muertes y los pecados de los personajes, dando un nuevo inicio a la humanidad. Como que esto es muy apropiado para lo que vino después. A veces la vida tiende a actuar con cierta ironía, y créalo o no, así pasó.